Buena semana para todos. Aquí te voy. Shavuot. Hoy estamos a 22 del mes de Sivan, 5783, Yom Rishon, día domingo, 11 de junio 2023. Nuevamente estamos en nuestra clase como aprendiendo cómo hacer noájida. Vamos a mirar un principio más que nos enseñan nuestros sabios. Hoy vamos a ver el tema de la caridad, un tema muy importante. La caridad que también se llama como sedacá, ayudar a nuestro prójimo. Vamos a mirar lo que nos dicen frente al tema. Y antes de eso, vamos a decir mismo el Tehillim 100, como es costumbre. Mismo le soy dos la doy no hoy culpores ibrid Hashem besinjo boile puno. Virno no de que adoy no hi elo ki usone belonachni amoy. Metsoy marisoy boy shoro con besoy do hatzai roso. Bisen hilo hoy lo burhishemoy kitoy. Adoy no lo dejas de beardor budoy eminosoy. Hashem, agradecimientos a todo Baruj Hu por todas las bondades que nos hace cada día. Ok, de Shem Hashem, Nasib Ben Aslia, con el favor de Dios, iniciamos. Y Besat Hashem nos va a ir muy bien. Vamos a aprender algo muy importante, capítulo 14. Vamos a ver sobre lo que es la caridad. Dice así, el tema de la caridad es un tema bastante importante, el tema de ayudar, de dar. Eh, hay gente que, decía un rabino que hay gente que su fe es bien en muchos aspectos de la vida. Lo único que no se le convierte es el bolsillo, porque cada vez que mete la mano tiene como un cocodrilo ahí y te la saca rápidamente. Lo decía en forma de chiste, ¿no? Acerca de este asunto. Dice así, hubo un hombre justo que era muy caritativo, ayudando a todos a quienes lo necesitaban. En una ocasión se hallaba a bordo de un bote y este se hundió ante los embates de una tormenta. Rabbi Akiva presenció el acontecimiento y corrió a reportar las trágicas noticias. Pero antes de que pudiera informarle a alguien, miró y allí que el hombre accidentado estaba parado delante de él. ¿No eres tú aquel que se hundió en las aguas? Preguntó Rabbi Akiva a este hombre. Sí, el mismo, replicó el hombre. ¿Y quién te sacó del agua? Preguntó Rabbi Akiva. La caridad que he practicado me sacó del mar, dijo el hombre. ¿Y por qué sabes esto? Indagó Rabbi Akiva. El hombre le dijo, cuando me hundí hasta lo profundo, escuché el gran rugir de las olas. Cada ola diciéndoles a las demás, vamos, saquemos a este hombre del mar, porque practica la caridad, se la acá todos los días de su vida. Rabbi Akiva sonrió y declaró, bendito sea Dios, el Dios de Israel, quien ha escogido las palabras de la Toira y las palabras de los sabios, estableciéndolas para siempre y hasta la eternidad, porque está escrito, arroja tu pan al mar y lo encontrarás después de muchos días. Dice Coelé de Eclesiastés 11:1. Y la caridad salva de la muerte, dice Mishlei Proverbios 10:2. Es un mandamiento positivo, o sea, tase positivo. El dar caridad. Así dice el Kitsul Shulchan Aruch, capítulo 34, leyes de 1 al 16. Como está escrito, la vida de tu hermano está ante ti, Baikra 25:36. Quien quiera que mira a un pobre solicitándole ayuda económica y lo ignora a propósito y no le da caridad, ha transgredido como está escrito. No endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, de Barín, Deuteronomio 15:7. Es un principio general que una persona no empobrece por dar caridad, ni nada malo o destructivo le acontece a uno por dar caridad. De hecho, si uno tiene misericordia de otros, Dios le retribuye de su misericordia. Está prohibido tratar a Dios, perdón, de tentar a Dios
Es decir, llevar a cabo alguna acción bajo condición de que Dios revele su presencia. Ante esto, la única excepción es el acto de dar caridad. La Toira promete que Dios repagará a quien quiera que da caridad, y una persona tiene permitido dar caridad con el propósito de probar a Dios. Es en lo único en que se puede decir, doy, no es lo ideal, pero si alguien necesita eso para alimentar su fe, pues está permitido. Por supuesto que cuando aquí dice, das a tu hermano, también hay unas normativas, ¿no? Hay unos principios. No es que todo el mundo que te acerque le vas dando, sino que por supuesto que sea una persona correcta, que use la caridad para bien y no para alimentar el mal. Eso está de hecho claro. Y por supuesto no para la idolatría y mucho menos otra clase de cosas que no son correctas. Dios es cercano a los menesterosos o a los afligidos o desvalidos. Alguien que es pobre se le considera muerto también, por cuanto nadie le escucha ni le presta atención. Por lo tanto, se le considera como una persona muerta. Cuando Hakadosh Baruj Hu le dijo a Moshe Rabbeinu que regresara a Egipto, pues aquellos que te perseguían han muerto. Realmente no habían muerto, era que habían empobrecido, porque el pobre no tiene voz ni voto, no le escucha, y muchas veces tampoco le respeta. Dios es cercano a los menesterosos, como está escrito, y él lloró, el lloro del pobre, él oirá. Job y Job 34:28. Por tanto, uno tiene que ser prólijo ante las súplicas de la gente pobre, aquel que te pide que te ayude, que le ayude, y, y está la persona en condición de ayudarle a esa persona que realmente es sincera. Por supuesto, no para gente que usa el dinero o las cosas para vicios o para cosas así, no está permitido darle a personas así. De hecho, cuando la gente pide comida, dale. Si alguien te pide dinero, puedes cuestionar para qué es. Toda persona tiene la obligación de dar caridad de acuerdo a sus capacidades. A una persona pobre quien se sustenta a sí misma de la caridad podría entregarla. Aun cuando solo pueda dar poquito, esto no lo exonera de dar caridad. Lo poco entregado por un pobre es considerado tan digno como lo mucho provisto por un rico. Como dicen los sabios, cuando uno ofrece un sacrificio, no importa si la ofrenda es de un buey o de un ave o harina, ni que sea una ofrenda pequeña o grande. El criterio principal es que el dador dirija su corazón a su Padre en los cielos. Pero si uno tiene todo lo suficiente para su sustento, no está en obligación de dar caridad. Una persona tiene obligación de proveer para sí misma antes de proveer a otro. Si solo tiene que, para comer él, eh, lo reglamentario es que primero se alimente. La comunidad debería cubrir la necesidad y carencia de una persona pobre. La gente de la ciudad está obligada a suplir a esa persona lo que le hiciera falta para mantener el nivel al que estaba acostumbrada antes de caer en la pobreza. Y la gente debería dar su ayuda de manera discreta y de manera que pocos sepan que la persona está recibiendo este alivio. Si un pobre está viviendo, por supuesto estamos hablando de una ciudad, una comunidad, gente de Dios. No estamos hablando a nivel general. Recuerden que estamos hablando a personas que deciden ser no ágidas, temerosos de Dios o por supuesto a judíos. Ahora, sin embargo, alguien que necesita en algún momento alimentar, no hay problema en ayudarle, siempre y cuando se sepa que esa persona no va a vender las cosas para fines no buenos. Recuerdo a un hombre que una vez le di unas pandillucas y fue y las vendió para poder comprar vicio. Y fui y le llamé la atención, le dije, le di para que te alimentaran, no para eso. Eh, Sin embargo, hizo caso omiso y bueno, a partir de ahí no le volví a dar cuando cada vez que lo veía. También hay que ser inteligente para dar caridad. Dicen los sabios que cuando se da caridad mal, también no es algo bueno. Así que todo lo que estamos hablando acá está sujeta a principios, no simplemente a
no está desconectado de principios y de un orden correcto para hacer las cosas. Recordemos siempre este principio, las cosas correctas se hacen de una manera correcta. Aquí estamos hablando de las generalidades de la misma, del mandamiento. Una persona debería dar caridad de la siguiente manera. En el año en que arranca su negocio, debería donar al menos el 10% de su capital. Luego debería dar el 10% de sus ganancias de negocio y capital en cuestión. Después de deducir sus gastos, esta es la forma promedio de dar caridad. Más notable aún es dar el 20% al inicio del primer año y en los años sucesivos el 20% de sus ganancias anuales. Aquel que no es su propio jefe y gana su dinero a través de un salario, deberá dar entre el 10 y el 20% basado en su ingreso neto después de deducir los impuestos. Aquel que desea conducirse de una manera honorable debería conquistar su inclinación hacia el mal y abrir su mano. Cualquier cosa que sea hecha para la gloria de Dios debería ser efectuada con gozo, con alegría. Si se alimenta a un hambriento, se debería servirle lo más fino que uno pueda ofrecerle. Si se viste a alguien también y le da una prenda a alguien, algo que sea digno y ojalá lo mejor que pueda. Por lo menos siempre con buena actitud. Y si no tiene para darle comida, decirle lamento, no poderle dar, me disculpo, no poderle dar en este momento, pero siempre con buena actitud y no insultándolo o rechazándolo, ya que la persona pobre de por sí está afligida, el que pide de por sí ya está afligido. Dicen los sabios, no le impongas una aflicción más. Regalos dados a los padres de uno, quienes necesitan ser mantenidos por medio de la caridad, son considerados caridad. Además de ellos, tienen prioridad ante otros. Siempre y cuando no usen esa caridad para llevarla a la idolatría, por supuesto. La caridad hacia parientes tiene prioridad ante la caridad de extranjeros. El pobre que vive en el edificio de uno tiene prioridad ante el pobre que vive en otro vecindario. El pobre que vive en la ciudad de uno tiene prioridad al que vive en otra ciudad. Como dice el versículo, a tu hermano, a tu pobre y a tu necesitado, de Barín 15:11. Sin embargo, aquel que tiene la responsabilidad de distribuir fondos comunales para caridad debería ser cuidadoso para no dar más a sus parientes necesidad que a otros necesitados. Si alguien da caridad a una persona pobre y lo hace de mal con mal semblante, sintiendo en su interior que no quisiera hacerlo, aun si entregara piezas de oro, ha perdido el mérito de sus acciones por cuanto lo hace con mala cara o con mala actitud. Esta persona ha transgredido el versículo y tu corazón no se apesumbrará cuando le des, de Barín 15:10. Uno debe sin remedio dar con un sentimiento de gozo, con un semblante alegre y debería consolar al receptor por sus tribulaciones, alegrándolo con palabras reconfortantes, inclusive siendo prudente y no decir a una persona, mira, te doy porque estás aguantando hambre, para que no aguantes hambre, ya que eso le podría hacer sentir mal. Lo más recatado y prudente posible. Más si da un estudioso de Torah, dicen los sabios, que sea con respeto. De hecho, el rabino Yaron explica acerca de sustentar estudios de Torah, la cual dice que es la sedacá más grande que hay. O aquellas instituciones o emprendimientos que se dedican a la difusión de la Torah, o de valores, de principios de la Torah. Por eso es que en el mundo tenemos Torah, no solo por aquellos que la estudian. Detrás de bambalinas de aquellos que la estudian, la enseñan, está todo un grupo de personas que la sostienen. Por eso dice, las manos son las manos de Esa, pero la voz y la botella. La mano de Esa con aquellas personas que tienen un brazo musculoso, fuerte y dan mucho. Esto es otro tipo de caridad. Aquí estamos hablando a nivel de las personas, a nivel general. Está prohibido rechazar la solicitud de un pobre y enviarlo de regreso con las manos vacías, aun si todo lo que le pueda entregar en este instante es un bocado de comida. Si realmente no hay nada a mano para darle, entonces uno debería con palabras amables decirle que desea sinceramente darle algo, pero que en el momento no puede y lo lamenta no hacerlo. Y no afligirlo o rechazarlo fuertemente, ya que es una persona que tiene un dolor por su necesidad, tiene hambre posiblemente, no hay que afligirlo. Está prohibido reprender o alzar la voz a un pobre, porque su corazón está quebrantado.
Si uno llegara a decir, me estoy comprometiendo a dar tal caridad, tal cantidad de dinero para caridad, o estoy dando este billete para caridad, entonces está obligado a dar el dinero que ha prometido inmediatamente. Si alguien digo, cuenta que yo te voy a dar para esta tal fin, la persona debe ser diligente lo más posible para entregar esa calidad. Se considera que una persona transgrede al demorarse, siendo que se está en capacidad de honrar su obligación. Si no hay pobres a quien ayudar, debería separar el dinero hasta que se presente la persona para darle, si lo ha destinado para ello. Y hay que buscar y pedirle a Dios tener mérito para entregarle lo mejor posible y a la persona correcta. Si un individuo dijera, daré tal cantidad de dinero a tal persona, puede esperar a que dicha persona venga a él, no necesita salir a buscar, si esa persona ya sabe. Toda persona tiene permitido apartar dinero para caridad, para distribuirlo a quien bien lo estime y de la manera que crea más conveniente. Aquel que convence a otros para que den caridad gana mayor recompensa que quien efectivamente ya la da. La que no solo dar es una recompensa, sino aquel que invita a otros a que den caridad. Si uno da dinero a un pobre y éste le paga con insulto, no debería entristecerse o enojarse, porque entonces su mérito es aún mayor debido a la humillación que recibe. Al dar caridad, el mayor nivel del que alcanza al asistir financieramente a una persona antes de y para prevenir que caiga en la pobreza. Tal ayuda debería presentarse de manera amable, a la manera de un regalo o de un préstamo, ofreciéndole ser socio de un emprendimiento financiero, o ofreciéndole un puesto para que trabaje, de modo que la persona no se vea forzada a buscar asistencia financiera de otros. Uno debería intentar, cuando sea posible, dar caridad secretamente. La mejor manera de dar caridad es cuando el dador no sabe quién es el receptor y este a su vez no sabe quién es el beneficiario. Esto a través de un intermediario o a través de un fondo comunitario, etcétera, etcétera. Depende cómo estén organizados. Uno no debería jactarse por sus propios actos de caridad. Proceder así solo provoca que el mérito que había alcanzado la persona se vaya, se pierda. Pero si uno dona un objeto cualquiera para caridad, podría inscribir su nombre en el objeto para que sirva como memorial. Si alguien, por ejemplo, dona un lugar o algo que se va a utilizar para la boda de Hashem, se puede escribir ahí quién lo donó para que sea también ejemplo y también honra. Es impropio hacer que la esposa o los hijos pasen necesidad, penurias como resultado de rehusarse a recibir caridad. Quien no necesita caridad, pero a través del engaño obtiene tales fondos, llegará a ser dependiente de otros. Inversamente, quien realmente necesita caridad al punto de que no puede vivir sin tales recursos, como un anciano sin ingresos o una persona enferma o alguien con una familia numerosa, con hijos cuyos matrimonios debe costear, y se rehúsa a aceptarla por orgullo, es considerado como quien derrama sangre y se le considera responsable por sus actos. Todo lo que tendrá que mostrar por sus sufrimientos son pecados. Sin embargo, quien necesita caridad pero opta por sufrir privaciones, no debido a orgullo, sino a que no desea ser una carga pública, no morirá antes de que sea levantado para sustentar a otros en necesidad. Está registrado en el Midrash Rabbah, en el Cantar de los Cantares, capítulo 6, sección 17. Una puerta que no se abre para el pobre, se abrirá para el médico. Por lo tanto, vemos que la caridad es algo supremamente importante, el dar caridad. La caridad te salva de la muerte, la sedacá te salva de la muerte. La palabra sedacá es justicia, pero también está aplicada para caridad. Por supuesto, hablamos de personas que transitan el mismo principio, con los mismos principios. Si hay personas ajenas a nuestros principios, se puede mirar con lupa un poquito y si es cuestión de dar alimento, se puede hacerlo. Y se puede ayudar siempre y cuando esa caridad no sea mal invertida.
Dicen nuestros sabios que la mayor inversión, la más grande, es la que se hace en Torah. Lo Bet Knesiot, Bet Midrash, Midrashot, en emprendimiento de Torah. Cuando habla de comunidades, no es cuidar su propia comunidad, lo principal. Pero dar nunca hace que la persona empobrezca realmente. Dicen los sabios que también hay que ser inteligentes y sabios y tener méritos para entregar bien la acá. Las personas que dan, que se llaman Baal acá, son personas muy honradas. De hecho, creo que es una actitud muy loable. Aquellos que ayudan, que dan a los emprendimientos de Torah, aquellos que ayudan a su hermano necesitado, que dan al pobre. Todos podemos hacer esto. Todos podemos ayudar en la medida en que Dios nos lo permita. Cuando alguien ve un necesitado y de repente lo conoce, sabe de su vida, le puede ayudar con discreción, con prudencia. Besat Hashem, que Hakadosh Baruj Hu nos dé la oportunidad cada día de seguir dando. Recordemos que dar caridad tampoco no es solo dinero, aunque específicamente es ayudar, ¿no? Físicamente, materialmente, pero también se puede dar una sonrisa, dar un consejo. Hay gente que tiene talentos y a veces cuando sirve con su talento está dando también caridad. Por ejemplo, eh, alguien que sea médico y de repente le ayuda a una persona y le dice lo que tiene que hacer y no le cobra la consulta, está dando caridad también. Todos podemos ayudar de una u otra manera. Lo importante es que tengamos un corazón siempre dispuesto a ayudar. En lo que podamos, con sabiduría y con inteligencia. Un abrazo para todos. Muchas gracias por haber asistido a la clase. Que Hashem nos cuide a todos. Que tengan una muy buena semana. Vamos a una serie de preguntas, si las hay, a los que están en vivo en la clase, los que nos escuchan diferido. Únanse a los grupos si desean. Si las personas que escuchan en diferido también desean ayudar y apoyar, esta comunidad está abierta a esa posibilidad. Si así lo desean y si es de la voluntad de los que escuchan. Si no, ayuda siempre a la gente que está en tu comunidad, a la gente que está en tu familia, a tus padres, pero gente buena, gente que quiera servir a Dios, gente que haga cosas buenas en la vida. No patrocinemos el mal. Gente que toma la caridad o para hacer cosas no buenas, para hacer maldades o para cosas inmorales o inclusive eh, para hacer cosas daños a otras personas. No hay que apoyar ello, ni hay que apoyar vicios ni nada por el estilo. Eso no es bondad, eso es maldad, eso es apoyar la maldad. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide, que tengan muy bonita semana y hasta aquí la clase. Chao, chao.